Hola amigos de Concept Art with Love. De verdad estoy muy feliz por estar otro video por acá con ustedes y más en esta nueva serie de videos que estaré comentándoles. En el día de hoy les daré un truco de cómo llevar a cabo un personaje, una idea de una forma mucho más fácil y sólida. Que el personaje quede mucho más completo, que cuenta una mejor historia y no es simplemente una figurilla, un objeto y ya. La idea es darle al observador, al receptor, algo más, que piense más allá, que se haga preguntas acerca de este personaje. Y bueno, la idea es que todo quede aquí explicado. Bueno, y comenzamos. Es un proceso fácil, es un proceso donde se tienen que tener en cuenta tres elementos para llevar a cabo un personaje. El primer elemento es el personaje. O el sujeto. El contexto y el elemento para llevar a cabo un concepto. Se puede empezar en cualquiera de estos diferentes ítems. Si a mí se me facilita hacer un contexto, empiezo lógicamente por el contexto. Y el contexto me dirá cómo debe ser el personaje y qué elementos debe llevar. Y viceversa. A mí personalmente se me facilita empezar por el contexto. No que el planeta Marte, que unas montañas heladas o el futuro aproximadamente de 2025 en Sudamérica, en un país bastante pobre, y ahí vamos desarrollando el contexto. Les voy a dar un ejemplo de un personaje para que ustedes vayan identificando cómo se da el contexto, el elemento y el sujeto. En este caso tenemos a Sir Duan Nek. Cuando a mí me hicieron este pedido, bueno, me dieron la libertad de desarrollar la idea. En este caso, bueno, listo. Querían que fuera un policía. Bueno, listo. Ahí tenemos el sujeto. Y el contexto es el futuro. ¿Cómo mostramos el futuro? ¿Con qué elementos mostramos el futuro? Con el brazo. Disculpen. Con el brazo que tenemos acá. Vamos a ponerlo rojo. Entonces tenemos el contexto, que es el futuro, aproximadamente un 2070, porque ya hay tecnologías que puedan mover un brazo y además de que este está oxidado, vemos que es un policía veterano, que es un policía que ya está retirado por la contextura, por los tatuajes, por la forma de vestir, que es bastante clásico, por la expresión, y se dan cuenta que el personaje ya va más allá por los diferentes detalles que tiene. Entonces ya no es simplemente observar una figurilla, sino que nos preguntamos por qué tiene un anillo en el dedo, o sea que es un hombre casado, que es un policía retirado, que tiene un brazo robótico, o sea que no está en esta época. Y así nos vamos haciendo diferentes preguntas. Por eso es necesario tener estos diferentes ítems. Vamos a empezar a desarrollar un personaje y vamos a empezar con el contexto. El contexto 1 es, bueno, pensemos, el Himalaya. El Himalaya, bastante nieve, bastante montañas, bastante difícil. Pensemos un personaje. Pensemos en, bueno, aquí hay un adorno, un mono. Un mono. ¿Y cómo sobrevive ese mono en ese clima tan frío? Le podemos poner un abrigo o diferente, o si es en el futuro bastante
o algún exoesqueleto o algo que le ayude con eso. Entonces ya se dan cuenta que vamos pensando en la parte climática, la parte geográfica, la parte, o sea, nos damos cuenta que tenemos muchos elementos de los cuales tenemos que estar pendientes para, para desarrollar un personaje, y todo eso nos va a ser muy útil para desarrollar el personaje. Luego de que tenemos claro de que es un mono que va a estar en un clima bastante frío y que debemos colocarle a ese mono algo de cómo sobrevivir al frío, empezamos con la historia y empezamos a desarrollar el personaje con un proceso que se llama el desarrollo de la idea rápida, o normalmente se llama thumbnail. Y empezamos. Entonces podemos darle una contextura grande a este. La idea de esto es trabajar con formas bastante rápidas. Entonces podemos ser un mono más ágil. Y así vamos creando diferentes propuestas de cómo sería nuestro mono. Aún no entramos a desarrollar la imagen. Vamos a hacer que son dos monos. Desarrollar la imagen completa, sino que tenemos que buscar cómo adaptamos a ese personaje en este contexto. Yo apuntaría que sea un personaje bastante grande. Vamos aquí y vamos teniendo diferentes propuestas. Y luego elegimos con cuál nos quedamos. Puede ser un mono de 4 brazos. O sea, nuestra imaginación es el límite. Y bueno, ahí vamos eligiendo. Esto se llama thumbnail. Es el primer proceso que yo desarrollo antes de desarrollar una imagen. Porque esto me va a ayudar cómo desarrollo el personaje. Y bueno, hasta aquí vamos a dejar el video de hoy. Ya quiero empezar a hacer videos más cortos, que me estoy alargando en ellos. Espero que sea de ayuda. El siguiente video es cómo llevamos acá, cuál es el siguiente paso a seguir después de que desarrollamos unas ideas tan rápidas, y cómo vamos agregando los diferentes elementos y adaptándolo al contexto que tenemos y terminando de desarrollar la historia. Esta es la historia que voy teniendo. Igual en la caja de los comentarios pueden agregar más ideas. ¿Qué más quieren verle al personaje? Y entre todos vamos construyendo una ilustración bastante completa. Ya como vieron al principio del video, la ganadora del primer giveaway, ya me puse en contacto con ella para llevar a cabo pues el proceso de la ilustración y el proceso del regalo. Y de verdad, amigos, muchas gracias por su compañía el día de hoy. Gracias por su apoyo. Y de verdad que tengan feliz semana. Gracias.